caminos caros voy. Y quiero hablarles esta mañana acerca de un tema que he denominado Venga tu reino. Venga tu reino. Y en este pasaje de Mateo, en el capítulo 6, estamos hablando en el contexto de lo que es el Padre Nuestro. Mateo capítulo 6 habla acerca del Padre Nuestro. Y es interesante porque digamos que la tradición enseñó la repetición y la repetición del Padre Nuestro, ¿cierto? Pero la iglesia del primer siglo, es decir, la iglesia apostólica, y más adelante la iglesia de los padres apostólicos, etcétera, ellos oraban el Padre Nuestro. Ellos oraban el Padre Nuestro. No lo repetían, no como algo que fuera repetido y repetido, pero ellos oraban el Padre Nuestro por dos razones. Número uno, porque fue la oración que nos enseñó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: ustedes orarán así, ¿ya? Y por eso es una oración que tiene poder. Y número dos, por los principios que revela el Padre Nuestro. El Padre Nuestro revela 7 principios de lo que es nuestra relación y de lo que es nuestro caminar con Dios. 7 principios se revelan allí. Y no vamos a hablar de todos esos principios obviamente esta mañana, pero sí quiero que toquemos uno especial de lo que es el Padre Nuestro. Y quiero que leamos allí en Mateo capítulo 6. Quiero que leamos esa escritura. Quiero que leamos este versículo, específicamente la oración del Padre Nuestro. Y dice el Señor, viene hablando el Señor acerca de que cuando oremos no seamos como los hipócritas, que no usemos repeticiones que son vanas, es decir, sin conciencia, sin entendimiento, sin revelación. Y el versículo específico que quiero que leamos es desde el versículo 9. Dice el Señor: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice el Señor: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas, dice aquí otra versión, dice: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Tome su Biblia conmigo, por favor, y diga: esta es la palabra de Dios. Diga: yo la creo, es la verdad y me ha sido dada para cumplir un propósito, bendecirme, edificarme, llenarme. Ya con ella renovaré mi entendimiento, diga así, mi entendimiento, para ser transformado en la persona que Dios quiere que sea. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, por favor. Y quiero que resaltemos específicamente el versículo 10, donde el Señor está hablando de lo que es el reino y de lo que es la cobertura del reino. Y Él dice: venga tu reino. Y luego dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y yo quiero que usted piense en esto. Piense en un castillo, en una fortaleza. En los tiempos bíblicos no era común que se construyeran castillos o fortalezas. Esas vienen más o menos del siglo IX, pero habían lugares fuertes en los tiempos bíblicos, como torres que se construían. Y cuando venían los enemigos,
cuando venían los adversarios, inmediatamente las personas más importantes del reino, el rey, sus súbditos más cercanos, se metían a esa torre. Y en esa torre tenían toda clase de provisiones, tenían alimentos, tenían agua, los mejores soldados se metían ahí, los generales entraban ahí a esa fortaleza. Y entonces por eso se llamaba así, se llamaba fortaleza no solo por la construcción como tal, sino por todos aquellos que entraban a ese lugar a resguardar al rey. Y entonces cuando nosotros pensamos, eso es lo que significa estar bajo la cobertura de Dios. Eso es lo que significa estar bajo la cobertura de Dios. Significa estar cerca a Él, rodeado de Él, de su gloria, de su provisión, de su bendición, de toda su gracia. Eso es lo que significa estar bajo la cobertura de Dios, o estar bajo la autoridad de Dios. Lo que sucede es que para nosotros, digamos que en los tiempos bíblicos, para ellos el concepto de autoridad, el concepto de reino, el concepto de sumisión era más fácil de entender que para nosotros. ¿Por qué razón? Porque la Biblia se escribió bajo una monarquía. Y entonces en la monarquía, y nosotros vivimos bajo una democracia. Entonces nosotros en la monarquía era lo que estableciera el rey. Lo que el rey dijera, eso era. No importaba nada más. De hecho, ni siquiera los reyes eran elegidos o escogidos por los hombres. Entonces, este es el rey, punto. Te guste o no te guste. Pero bajo, digamos, la actualidad, bajo el mundo en el que nosotros vivimos, que es una democracia, donde nosotros escogemos a nuestros gobernantes, ¿cierto? Entonces para nosotros es muy difícil entender el concepto bíblico de autoridad, de reino, de sumisión. A nosotros nos cuesta esto, porque nosotros nos sometemos siempre y cuando estemos de acuerdo. ¿Sí o no? Nosotros hablamos bien de nuestros gobernantes si estamos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, no. Pero en los tiempos bíblicos era diferente. De hecho, hay una palabra que se usó allí y hay tres términos que están relacionados y estamos hablando de todo el contexto de lo que significa para explicar qué significa venga tu reino. Y hay tres términos que eran tremendos en el Nuevo Testamento. El primero de ellos, el Kyrios, o amo, Señor. De hecho, en la Biblia, en la Septuaginta, digamos que en la Biblia hebrea del Antiguo Testamento, se usaba el nombre de Dios. Pero para los judíos el nombre del Señor llegó a ser tan sagrado, llegó a ser tan tremendo que ellos no se atrevían a pronunciarlo. Y decidieron usar el término. Cuando tradujeron del hebreo al griego, decidieron usar el término Kyrios, Señor. Kyrios o Kurios, cualquiera de los dos, que significa Señor. Mira el respeto tan tremendo que ellos tenían solo por el nombre de Dios. Parecido a la actualidad, donde la gente dice, no, el man, el de arriba, Chuchito y yo somos, ¿cierto? El propio, ¿cierto? No, una reverencia porque se entendía que Él era el Señor. El Señor. Y la palabra Señor significa en los tiempos bíblicos, ¿quién era el Señor? El Señor era el que daba las órdenes, el que mandaba, el que daba la provisión y por cuya voluntad yo podía morir o podía vivir. Esa es la connotación de Kyrios, el Señor, el que está por encima de todo. Por eso el mundo no entiende esta palabra de señorío de Dios.
el señorío de Cristo. Porque todo depende de Él. Me gusta la canción que estábamos cantando, que es bíblica, que dice: todo es por Él, todo es para Él, todo proviene de Él, porque Él es el Señor. Por eso dice la Biblia: todo el que confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor. Ese es el primer término, el Señor. Luego hay dos términos que hablan de las relaciones con el Señor. El primero de ellos es la palabra diácono, que se tradujo como servidor, y la palabra doulos, que se tradujo como esclavo. Algunos dicen siervo, pero la palabra más exacta para describir la palabra doulos es la palabra esclavo. ¿Y cuál era la diferencia? La diferencia era que el servidor o el diácono era una persona que sí servía las mesas, servía al Señor, pero no era propiedad de su Señor. No era propiedad de su Señor. Era contratado para unas labores específicas, y cuando esas labores se terminaban, ¿qué sucedía? Se iba. Ese era el diácono, se iba. Pero el doulos no se iba de la casa, porque el doulos, ¿qué era? Propiedad de su Señor. Era suyo. Piensen esto, piensen que por ejemplo en los tiempos bíblicos, cuando llegaba una cosecha, había que hacer una cosecha de, no sé, de trigo, de cebada, lo que fuera. Entonces ellos tenían que contratar diáconos para que ayudaran ¿a qué? A recoger la cosecha. Pero una vez recogida la cosecha, ¿qué pasaba con esos? Se iban. No así el doulos. El doulos sabía que no se podía ir, porque su vida era propiedad de su Señor. Me gusta que los apóstoles, cuando usted lee por ejemplo Filipenses capítulo 1, Efesios capítulo 1 versículo 1, Filipenses capítulo 1 versículo 1, usted lee esto. Pablo, en el caso de Pablo, dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Y me gusta eso porque la palabra que Pablo ahí nos usó no fue Pablo, diáconos de Jesucristo, sino que usó Pablo, doulos de Jesucristo. Es decir, el cristiano lo que debe entender es que él ha venido al Señor no solo para hacer ciertas cosas y luego Señor, chao y me voy, sino que nosotros hemos venido a Él ¿a qué? A ser propiedad suya. Y cuando Jesús está enseñando la oración del Padre Nuestro, cuando el Señor está enseñándole a su pueblo cómo orar, hay tres aspectos que van dirigidos hacia Dios y tres aspectos que van dirigidos hacia nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Fíjense que esas tres expresiones nos están hablando en primer lugar ¿de qué? De reverencia al Señor. Reverencia al Señor. Profundo respeto por Dios en nuestras vidas. Profunda admiración y dependencia hacia Dios en nuestras vidas. Entendiendo, como le dijo él a sus discípulos, él le dijo a sus discípulos: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Nosotros no escogimos al Señor. ¿Viste cómo llegó a Cristo? No, es que yo desde chiquito ya era tan juicioso que yo creo que Dios me escogió porque yo era tan juicioso en el colegio, tan bello, tan lindo. Todo el mundo me quería, por eso Dios me escogió.
No, antes, ¿sabe qué dice la Biblia? Aunque eso no aplica a todos, eso tiene un contexto especial, pero por ejemplo en los Corintios, ¿qué dice la Escritura a los Corintios? Dice, antes bien, lo más vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ahora, eso no se dice de todos, ¿no? En el contexto de ellos fue así. Tal vez en el contexto de algunos de los que estamos aquí también fue así. Que el Señor se puso guante el Señor para sacarnos de donde estábamos. Pero el punto es que nosotros no fuimos quien lo escogimos a Él. Es Él quien nos escogió a nosotros. Y nosotros como hijos de Dios, que estamos hablando de venga tu reino, y vamos a explicar esa expresión de venga tu reino. Lo primero que debemos entender para poder vivir esto es un sentido profundo de reverencia y de respeto por el Señor. Porque digamos que la vida cristiana, el caminar con Dios, no es una democracia donde nosotros nos ponemos de acuerdo a ver si queremos hacer la voluntad de Dios o no, donde nosotros escogemos qué hacemos y qué no hacemos. Esto es una teocracia, donde lo que debemos hacer no es lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Dígale por favor al que tiene a su lado esto, dígale, no es lo que tú quieres, es lo que Él quiere. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos entendido esto? Porque a veces nosotros como hijos, digamos naturales, a veces somos caprichosos. A veces como hijos somos caprichosos. Y queremos que se haga siempre nuestra voluntad. ¿A cuántos les cuesta, por ejemplo, aprender? Y bueno, aquí ya tengo que hablar, porque digamos que cuando Jesús dice venga tu reino, está hablando de sumisión. Estamos hablando y mes vamos a hablar de autoridad. Y el primer principio que debemos entender para entender autoridad es sumisión. Hay dos cosas diferentes. Una cosa es la sumisión y otra cosa es la sujeción. La sumisión es algo que viene desde el corazón, donde mi corazón se alinea con la autoridad. Donde mi corazón se alinea, en este caso, con la voluntad de Dios. Por eso Jesús dice, Padre, venga tu reino. Porque Israel hasta la época de Jesús había hecho su voluntad. Cuando usted lee los profetas del Antiguo Testamento, profetas anteriores, profetas posteriores, profetas mayores, profetas menores, cuando usted lee todo el contexto de la Biblia, hay una palabra que describe a Israel. ¿Cuál creen que es esa palabra? Rebeldes los llama Dios. Rebeldes, casa rebelde los llama Ezequiel. Son casa rebelde. Es decir, era un pueblo que hacía su voluntad. Pero haciendo su voluntad, querían la bendición de Dios. Si el que está a su lado se parece un poquito a eso, dele un codacito. A veces nosotros queremos la bendición de Dios, pero haciendo la voluntad de Dios o la nuestra. Haciendo la nuestra. Por eso estas palabras de Jesús tienen una connotación tremenda de sumisión. Cuando dice, Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y seguidamente dice, venga tu reino. Porque es haciendo la voluntad de Dios, es sometiéndonos. Primero hay que someternos. Sometiéndonos a la voluntad de Dios.
donde va a venir lo mejor de Dios para tu vida. A veces nosotros no entendemos que gran parte de los problemas y de las dificultades que hemos tenido ha sido como consecuencia de ¿qué? De hacer nuestra voluntad. De hecho, una de las palabras que más repetimos los creyentes cuando oramos, ¿cuál es? Señor, ayúdame, Señor, respáldame. Pero pregúntate, ¿tú estás orando por ayuda y por respaldo? ¿Y estás seguro que lo que vas a hacer es lo que Dios quiere que sea hecho? Porque ahí es donde está la bendición. Ahora, sujeción, la sujeción es externa. La sumisión es del corazón, la sujeción es externa. Por eso a veces hay sujeción involuntaria. A veces nosotros terminamos haciendo las cosas sin querer queriendo, como decía el Chavo del 8. ¿Hacemos las cosas? Sí. Pero a veces, ¿cómo las hacemos? De mala gana. Bueno, claro que no nosotros, los que no vinieron hoy. A veces lo hacemos bajo protesta, dicen en la política, ¿no? Se nota el desagrado de hacerlo. Pasa en algunas casas, ¿no? Familias. Hijo, hija, ayúdame a hacer tal cosa. Ay, pero mamá, pero papá, ¿por qué yo? Venga, usted, ¿qué era lo que usted quería hacer el viernes? ¿Para qué fue que me pidió? Ya voy. Porque se acuerdan que necesitan, ¿cierto? Y hacen las cosas, pero las hacen de corazón. Las hacen porque hay que hacerlas, pero no las hacen desde el corazón. Es decir, están sujetos, pero no sumisos. Y la sumisión es desde el corazón. Charles Spurgeon, que fue llamado el padre de los predicadores, dijo esto. Dijo que la sumisión desde el corazón es aquella que descansa en la soberanía de Dios y la abraza como único refugio seguro. Es decir, cuando alguien le dice al Señor, cuando Jesús dijo, Padre, venga a tu reino, lo que estaba diciendo era, Padre, el mejor lugar donde yo puedo estar es en tu voluntad. Lo mejor que me puede ocurrir a mí en la vida, Padre, es que se haga tu voluntad. Eso fue lo que Jesús quiso decir. Abrazó completamente la voluntad del Padre para él. Y no en vano, por eso la Escritura dice que está sentado a la diestra del Padre. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama gloria, eso se llama bendición, eso se llama prosperidad. Llámelo como todo lo bueno, todo lo mejor. Pero resulta que ¿por qué Jesús recibió la gloria? Porque se sometió en el corazón. Y cuando nosotros nos sometemos desde el corazón al Padre, entonces sujetarse no va a ser difícil. Cuando Jesús habló aquí en el contexto del Sermón del Monte, que es Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, cuando él habló, una parte donde él habló del pecado, y él dijo, ustedes oyeron que fue dicho, no adulterarás. Pero yo les digo, cualquiera que ya desea a una mujer desde su corazón ya adulteró. ¿Sabe por qué? Porque los judíos empezaron a vivir una vida doble. Yo hago lo malo y lo importante no es hacer lo malo. Lo importante es que no me pillen. Por eso hay gente que, no, imagínese que me pilla. Ah, hermano, usted sí es bobo, ¿usted por qué se dejó pillar? O sea, en la sociedad en la que nosotros estamos, el problema no es hacer las cosas. El mundo en el que nosotros estamos, el problema no es hacer las cosas. ¿Sabe cuál es el problema? Dejarse pillar. Y hay gente que cree que porque no lo han pillado, entonces estamos bien. Pero si hay alguien que te está viendo, y ese alguien es Dios.
Hay alguien que nos está viendo y que está viendo no solamente lo que hacemos, sino que está viendo lo que hay en nuestro corazón. Dios ve lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y la primera pregunta que tenemos que hacer nosotros hoy es: ¿tú estás desde tu corazón sometido a Dios? Me gusta como lo dijo Pedro. Y como lo dijo Santiago, perdón, en el capítulo 4. Santiago dice: sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Es tremendo ese versículo, porque el versículo dice: sométete a Dios, y ahí resiste al diablo. Hay gente que quiere resistir al diablo sin haberse sometido a Dios. ¿Y sabe por qué el diablo se levanta? Porque el diablo ve. Ve, este cristiano me lo pillé. Dice que cristiano y mire lo que está permitiendo en su vida. Y cuando el creyente empieza a permitir cosas en su vida, el diablo empieza a levantarse. La Biblia dice que como el gorrión llega a su nido, así dice la escritura, dice: así la maldición nunca llega sin causa. Cuando uno empieza a permitir cosas en el corazón, es porque el reino de Dios, cosas que no agradan a Dios obviamente, es porque el reino de Dios no está establecido. Y cuando el reino de Dios, cuando yo permito cosas en mi corazón que no agradan a Dios, el enemigo se levanta. Y empiezan a suceder cosas. Y a veces nosotros le llamamos pruebas, ¿no? Pruebas, ¿no? El Señor me pasó por esta prueba. Pero realmente no fue eso, sino fue en cosas que fui permitiendo y alimentando en mi corazón. ¿Y qué tengo que hacer? Someterme a Dios. Someter esa área de mi vida al Señor y a decirle: Señor, yo reconozco que en esta área de mi vida tú no has sido el Señor, yo he sido el Señor. Jesús lo dijo de esta manera, dijo: ¿por qué ustedes me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Yo reitero, el reino de los cielos no es una democracia. El reino de los cielos es una teocracia, donde su voluntad, la voluntad de Dios, está claramente establecida. Hay gente que: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Tú sabes cuál es la voluntad de Dios. Dele un codacito al que tiene al lado y dígale: tú sabes cuál es la voluntad de Dios. Nosotros lo sabemos. Y la Biblia dice esto, dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nosotros lo sabemos, primero por la palabra de Dios. Segundo, por el mismo testimonio de su Espíritu. Cuando nosotros vamos a hacer algo que no es correcto, usted el corazón le empieza a hacer así. Tum, 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 tum. ¿Sí o no? Si no, porque tenemos el corazón pero endurecido. Pero la Biblia dice que Dios puso su palabra en nuestros corazones. O sea, nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere que sea hecho. Por eso cuando usted como cristiano se ve abocado a que, o digo una mentira, o me sacan del trabajo, de lo que sea, entonces uno empieza a entrar en una tensión, en una lucha. ¿Cuánto les ha pasado eso? Que uno empieza: ¿será que digo esa mentira? ¿Será que no? Señor, ¿tú qué quieres que haga? ¿Sabe ese nerviosismo? ¿Sabe esa inseguridad por qué se produce? Porque en tu corazón tú sabes qué es lo que Dios quiere que hagas.
nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos. El asunto es que en esa área específica de nuestra vida no le hemos entregado el señorío. Y Él quiere, Jesús, el Señor Jesucristo quiere no que tú seas un diáconos, que haces algo específico como un favor que hicimos y ya. No, yo ya serví hoy. Ya salí de parte, yo ya serví hoy. ¿Ven por qué no me ayudas? No, a mí no me toca hoy. Sino que nosotros entendamos que somos doulos. ¿Y sabe qué dice la Biblia del doulo? Dice que en algunos casos, algunos judíos, por ejemplo, cuando tenían deudas, tenían que servir a un deudor si no le podían pagar durante 7 años. Y a los 7 años, esa persona podía escoger si se quedaba con ese hombre o no. Y decía, hombre, esta persona me ha tratado bien durante estos 7 años, me ha ido bien con él. Le he aprendido a amar, ha sido bueno conmigo. No me quiero ir, me quiero quedar con él. Entonces dice que cogían y le horadaban una oreja. De ahí viene lo de las le abrían un orificio en la oreja. Y entonces ya se volvía un esclavo, pero por amor. No por deber, no por nacimiento. Tal vez los 7 años anteriores era ¿por qué? Porque no había podido pagar, entonces le tocaba. Pero en esa experiencia de servicio, en esa experiencia de amor, de gracia, se dio cuenta que su Señor había sido bueno con él, que valía la pena estar con él. Y entonces se volvía un esclavo por amor. Nosotros debemos aprender, y es la voluntad de Dios, a someternos a Él por amor. No se someta a Dios por miedo, sino por amor. No sea como los hijos que cuando vean a la mamá con la chancleta en la mano, entonces ahí que corrían a hacer las cosas. Hay hijos que hasta que no ven a los papás bravos con la correa, aunque no es con correa, pero con la correa en la mano, entonces ahí sí corren a hacer las cosas. Y a veces nosotros tenemos temores al castigo y obedecemos a veces es por temor al castigo. Y Dios no quiere que nosotros le tengamos miedo. Dios quiere que nosotros caminemos con Él. ¿Por qué? Por amor. La relación, la vida cristiana no puede basarse en miedo a la maldición. No es que yo voy a hacer esto porque no lo hago, entonces me van a caer rayos y truenos sobre el diablo, se va a levantar. No, ese no es el sentido. El sentido es que nosotros sirvamos al Señor ¿desde dónde? Desde el corazón, con amor hacia Él, con acción de gracias, porque Él ha sido un buen Señor. ¿Cuántos creen que Él ha sido un buen Señor? Él ha sido un buen Señor. Por eso Jesús cuando ora y dice, Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Porque hay 3 bendiciones, pueden ser muchas más, pero yo encuentro 3 bendiciones especiales cuando nosotros nos sometemos al reino de Dios, al reino de Cristo en nuestras vidas. Número 1, hay protección sobre tu vida. Salmo 91 dice, Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando nosotros nos sometemos al reino del Señor en nuestro corazón, cuando entendemos que Él es más que Chuchito, mi parcero, el de arriba. No, que Él es el Señor. Sí, Él es tu Padre, pero Él es el Señor también. Y cuando nosotros aprendemos que le debemos honra, respeto,
consagración. Y entonces sometemos nuestra vida, sometemos nuestro matrimonio, sometemos nuestras decisiones de solteros, de casados, como hijo, como empresario, como independiente, lo que sea, nos sometemos a Él. Dice, hay una cobertura que viene sobre ti. Empiezas a morar bajo la sombra del Omnipotente. La Biblia dice que el diablo estaba aburrido con Job. Frustrado se sentía el diablo. Y entonces Dios le dice a Satanás: Sata, ¿por qué estás como tan aburrido? Y entonces Satanás le dice: Señor, porque es que no hay nada para hacer. Y el Señor le dice: ¿tú crees que yo no te he visto rodeando a Job? Y el diablo: sí, Señor, pero no se puede hacer nada porque tú lo tienes rodeado. Lo has rodeado todo a él, a su casa. Y aparte de haberlo rodeado, lo has bendecido. Señor, no hay nada para hacer. Pero Satanás se había levantado por una razón en la vida de Job, que no vamos a hablar hoy porque no es parte del tema. Pero ¿cómo estaba Job? Rodeado. ¿Por qué estaba rodeado? Porque Job, capítulo 1, versículo 1 de Job, dice que había en tierra de Uz un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre que honraba a Dios. Y eso es lo que, la primera bendición es la protección. Nosotros a veces pedimos protección porque sabemos que a veces abrimos puertas. Pero cuando tú estás caminando con Dios, sabes que Dios es una sombra que te cubre y que te da refugio contra la tempestad. La Biblia dice, también en el mismo Salmo 91, está hablando el que habita el abrigo del Altísimo, es decir, el que camina con Dios, el que va de la mano de Dios, dice: caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. A ti no llegarán. Nosotros hemos escuchado cantidad de testimonios de cristianos, buenos cristianos, personas que aman a Dios, que han ocurrido terremotos. Se cae la casa de acá, se cae la casa de acá, se cae la casa de acá, y la casa de ellos no cae. Escuchamos el testimonio en ocasión en los Estados Unidos. Venía se me olvidó el nombre. No, un huracán, no, el otro. ¿Un qué? Un tornado. Venía un tornado sobre un pueblo pequeño y la iglesia supo que venía el tornado. ¿Sabe qué empezó a hacer la iglesia? A orar. Se reunieron en la iglesia a orar y a clamar a Dios. ¿Y sabe qué pasó con el tornado? Se desvió. Y se desvió como 150 metros antes de tocar a la iglesia. Y así podríamos citar cualquier cantidad de testimonios. Que cuando hay una persona que camina con Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca, dice la Biblia. Dígale que tiene a su lado un codacito, dígale: Dios te guarda. Él nos guarda. Él nos guarda. Entonces hay protección cuando se establece el reino de Dios. Número 2. Segunda bendición: se cumple la voluntad de Dios. Se cumple la voluntad de Dios. Cuando aprendemos a someternos al Señor, empieza a cumplirse la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué dice la escritura de la voluntad de Dios? Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que la voluntad de Dios es como buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. No hay mejor lugar para un hijo de Dios que estar en el centro de la voluntad de su Padre. Billy Graham dijo esto, dijo: aquellos que buscan el reino de Dios primero reciben todas las cosas que necesitan. No hay mejor lugar para nosotros que hacer la voluntad de Dios. Hay gente que le dice: venga, pero pídele al Señor que se haga su voluntad. Sí, yo sé. Bueno, que se haga lo que Dios quiere. Y hay gente que: ay, no, gracias por los buenos deseos. Hombre,
Cuando la voluntad, que se haga la voluntad de Dios es lo mejor que le puede pasar a uno. ¿Cuántos lo creen de verdad? Hay gente que dice, no, yo le pedí al Señor, Señor, hágase tu voluntad. Como si la voluntad de Dios no fuera buena. Hay gente que a uno a veces le dice, ve, pero ¿por qué no oras a que se cumpla el propósito de Dios? No. Como si Dios quisiera hacernos daño a nosotros. No, Dios está por tu bien. Y cuando Dios decide por nosotros, cuando nosotros permitimos que Él tome el control, mire, estar bajo la voluntad de Dios te libra de preocupaciones, de temores, de ansiedades. Porque sabes que Dios no te va a dar lo bueno. Dios te va a dar lo mejor. Y hay gente que se queda con lo bueno y olvidan que Dios no da lo bueno, Dios da lo mejor. ¿Sabe por qué pecó Adán y Eva? Porque se fueron detrás de lo bueno. La Biblia dice que ellos vieron el fruto y vieron que era bueno. Que era bueno. Hicieron a un lado lo excelente que era la voluntad de Dios. Pregúntate a esta hora, ¿a qué le estás apuntando en tu vida? ¿A qué le estás apuntando en la vida? ¿A lo bueno o a lo excelente? Y lo excelente siempre será el plan de Dios, porque Él es perfecto, por eso su voluntad es perfecta. Entonces llevamos dos bendiciones. Número 1, hay protección. Y número 2, hay bendición. Y número 3, para que vayamos orando, Carlos, por favor, hay crecimiento. Hay crecimiento espiritual. Salmo 92, versículo 13 dice, plantados en la casa de Dios, florecerán. Plantados en la casa de Dios, florecerán. Cuando nosotros nos disponemos nuestro corazón a que se haga la voluntad de Dios, usted empieza a florecer. Y lo primero que empieza a florecer, ¿sabe qué es? Es su estado de ánimo. ¿Sabe por qué hay tanta amargura? ¿Sabe por qué hay tanta gente amargada? Porque están llenos de ellos mismos. Mira el que tiene a su lado, a ver qué cara tiene. A ver si está lleno de quién. Pero hay mucha gente amargada porque están llenos de ellos mismos. ¿Sabe de qué están llenos? Están llenos de todo el daño que les han hecho. Están llenos de todas las malas experiencias que han tenido en la vida. Están llenos de todas las necesidades que pasaron en la vida. No, es que yo sufrí más que una perra mueca. Usted no se imagina lo que... Y están llenos de todo eso. Y una persona amargada jamás florecerá. Pero cuando Dios empieza a sanar tu corazón, empieza a limpiar tu corazón, tú empiezas a florecer. Y empieza usted su alma a reverdecer. Una ocasión conocí a un hombre que me mostró una foto. Me mostró una foto de él cuando no conocía al Señor. Me dijo, pastor, mire, este era yo. Yo por respeto lo miré y no dije nada. Y él mismo, yo creo que él vio la cara que yo tenía y dijo, cierto que yo tenía una cara de malandro, pastor. Las bendiciones lo veían y huían. Nada más por la cara huían. Y Dios empezó a restaurar su alma, su corazón, y empezó ese hombre a cambiar su forma de vestir, su forma de peinarse, su forma de hablar, su forma de vivir. Y empezó bendición tras bendición tras bendición. Y empezó Dios a prosperarlo. Eso se llama florecer. Y dice, plantados en la casa de Dios florecerán. Y estar plantado en la casa de Dios no es estar solamente en la iglesia todo el tiempo, no. ¿Sabe qué significa? Significa estar sometido a Dios y a la voluntad.